Bien, se lo contábamos al inicio de las noticias, la Corte de Apelaciones de Antofagasta decidió acoger de manera unánime la solicitud de desafuero en contra de la diputada Catalina Pérez por el caso Democracia Viva. De esta manera, la parlamentaria podrá ser formalizada por el Ministerio Público por el delito de fraude al fisco. El pasado 23 de diciembre, el tribunal acogió a trámite la solicitud de desafuero presentada por el fiscal jefe Cristian Aguilar debido a la suscripción de 3 convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, dirigida por su entonces pareja Daniel Andrade. Hoy Daniel Andrade y también el ex Seremi de Vivienda de Antofagasta ya fueron formalizados y ambos se encuentran con medidas cautelares. Ahora, en su querella, el Consejo de Defensa del Estado amplió la querella y apuntó a que la diputada, por su participación como autora de 3 delitos de fraude al fisco por el desvío de 426 millones de pesos, aseguró que la colaboración en todas las etapas del proceso. Ahora, la lectura de la sentencia se va a realizar el próximo jueves 20 de febrero a las 9 de la mañana. Esta es una decisión que finalmente es apelable, por lo que van a tener 5 días hábiles entonces para poder apelar. Tuvimos algunas de las declaraciones, por ejemplo, decía el fiscal Cristian Aguilar que todo esto se dio una decisión por unanimidad. Todos los ministros que integraban la instancia decidieron finalmente decir que existen antecedentes suficientes para que la diputada entonces sea investigada y finalmente se le pueda formalizar. Recordemos que el Ministerio Público la está investigando en el marco de este caso denominado Democracia Viva por su presunta responsabilidad como cómplice de 3 delitos de fraude al fisco. Esto porque eran 3 contratos, 3 convenios que se firmaron por los 426 millones de pesos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, que ya lo decíamos entonces, era manejada en ese entonces por Daniel Andrade. Fue una decisión por unanimidad que toma la Corte de Apelaciones. Básicamente hoy en la audiencia, que fue bastante larga por 4 horas, tuvo 2 recesos, pero el fiscal que lleva esta investigación en contra de la parlamentaria Cristian Aguilar señalaba que existía concertación entre el ex Seremi Carlos Contreras y Daniel Andrade y que evidentemente fue como un trabajo en equipo. Finalmente la Corte resuelve entonces acoger esta solicitud que había hecho el Ministerio Público y decide entonces desaforar a la parlamentaria. Vamos a escuchar las reacciones tras esta decisión. Teniendo en consideración el estándar que rige la procedencia de la solicitud de desafuero, que exige un estudio de probabilidad eventual de éxito de la persecución penal a fin de evitar imputaciones arbitrarias e injustas que puedan provocar desequilibrio en el sistema democrático, y existiendo elementos objetivos y precisos que dan cuenta de los hechos delictivos atribuidos por el Ministerio Público, como asimismo la participación de la imputada de la República, señora Catalina Pérez Salinas, se ha acordado de forma unánime por este tribunal acceder a la solicitud de desafuero interpuesta por el Ministerio Público de esta ciudad y, en consecuencia, conforme lo dispone el artículo 416, inciso segundo del Código Procesal Penal, se declara que se hace lugar a la formación de causa en contra de la mentada diputada por los delitos reiterados de fraude al fisco. El desafuero es un requisito de procesabilidad para los efectos de solicitar medidas cautelares personales, por una parte, y por la otra para que sea acusada. En este caso, la Fiscalía ha resuelto, luego de realizar distintas diligencias de investigación, solicitar su desafuero al reunir antecedentes pertinentes que nos llevaban a postular su participación y responsabilidad para los efectos de formalizar la investigación y, acto seguido, pedir medidas cautelares personales. Bueno, estamos conformes con el fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta, que el día de hoy otorgó el desafuero de la diputada Catalina Pérez. Tal como sostuvimos durante la audiencia, estimábamos nosotros que existían antecedentes fidedignos, tanto de la existencia de los 3 delitos reiterados de fraude al fisco, como también habían antecedentes suficientes de la indicios de participación de la diputada Catalina Pérez en estos ilícitos. Esto no es una condena, es únicamente un paso en el procedimiento de desafuero contra la diputada, y nosotros reiteramos nuestra convicción de que no hay argumentos para el desafuero, de que la carpeta da múltiples antecedentes de la falta de participación. En 3 horas se ha deliberado rápidamente de una solicitud de desafuero de manera preliminar, pero nosotros sostenemos que la diputada no ha tenido ninguna intervención ni en la generación de los convenios, ni se ha beneficiado de ninguna manera, y por lo tanto ejerceremos los recursos pertinentes.
Bien, ahí entonces las declaraciones, las diversas reacciones de todas las partes. Veíamos el Ministerio Público, querellantes, el abogado defensor. Recordemos que hace tan solo una semana se filtraron conversaciones de la carpeta investigativa que evidenciaban que Pérez estaba al tanto de la entrega de estos convenios a la Fundación y tras unas horas ella dio una declaración, presentó también un comunicado donde insistía en su inocencia. Ella decía que no tuvo ninguna injerencia, no intervino en la firma de estos contratos. También señalaba que ella no se benefició de ninguna manera de estos contratos que se suscribieron por más de 420 millones de pesos. Y también, bueno, también lo veíamos, hablaba también el Ministerio Público, que ahora cuenta con el apoyo también del Consejo de Defensa del Estado, que ha ampliado la querella en su contra. Básicamente lo que se le está imputando a ella es el delito de cómplice de fraude al fisco, 3 delitos de fraude al fisco en carácter reiterado, y la decisión finalmente hoy de la Corte de Apelaciones es acoger la solicitud de la Fiscalía y finalmente decide desaforarla, una decisión por unanimidad. Esto lo vamos a conocer en una audiencia el próximo jueves 20 de febrero, donde se va a hacer la lectura de la sentencia y donde se van a conocer todos los argumentos de la Corte de Apelaciones. Tras esto, hay 5 días hábiles donde la defensa puede presentar una apelación al tribunal y ahí finalmente vamos a ver entonces si el Ministerio Público después va a poder imputarle cargos y poder formalizarla y quizás también tener alguna medida cautelar como la tienen el ex Seremi Carlos Contreras y también su expareja Daniela Andrade en el marco entonces de esta investigación que se está realizando, una investigación en el denominado caso Democracia Viva por su presunta responsabilidad, ya les decíamos, como cómplice de 3 delitos de fraude al fisco.